Buenas tardes, licenciado. Hola Viviana, buenas tardes, gusto de saludarte. Hola Buenas María. tardes. Buenas tardes, Hola licenciado. Claudia, buenas Buenas tardes, tardes. Rick. Buenas Buenas tardes, licenciado. tardes, Seleni, Buenas tardes, licenciado. Freddy, Buenas Oscar, tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Juan Carlos, Dulce. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Rudy, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Buenas tardes, licenciado. Hola, Luis Linares, gusto de saludarte. Jocelyn, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, gracias, licenciado, muy amable. ¿Y usted qué tal? Bien, bien, aquí mira, tratando de entrar puntual para aprovechar por lo menos una hora. ¿Y cómo le fue el viernes, Lick? ¿No le ¿Mande? quiso salir? ¿No le Buenas quiso tardes, salir? licenciado. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, fíjate Buenas tardes. que cuando estaba saliendo pasó la ambulancia, cuando pasé por derecho estaba ahí en el parqueo entre Económicas y Derecho, porque ya no pudo subir. Entonces, al final, pues, en la salidita esa del redondel, sí costó un poco, pasó como pudo la ambulancia y después salimos, pero sí fue un poquito dificultoso, pero no así tan lastimosamente. No sé qué está pasando con estos encapuchados que hay un irrespeto total hacia los mismos compañeros, ¿verdad? Pero hay luchas intestinas dentro de ellos mismos por cuestiones económicas. Recuerden ustedes que la huelga es una minita de oro, en donde hay encapuchados ahí que tienen 30, 40 años, y ni siquiera se han graduado, nunca se van a graduar, pero siempre se ponen la capucha y pues el coro que hacen a la cervecería y a los diputados y etcétera. Ese es un modus operandi. Todos son delincuentes, pues ya eso ya bajó de calidad, pero sí la agresión, esa sí no es permitida, porque que tengan la capucha y en cuadrilla no se vale, eso sí no se vale. Yo creo que va a ser difícil que prosperen las investigaciones, pero por lo menos sí se tienen identificados a ciertos personajes que ya fueron expulsados de la Universidad de San Carlos y que no tienen que pisar campus de ningún centro de la universidad, pero a ver qué medidas. Lo extraño es que el Consejo Superior Universitario no se ha pronunciado para nada, y a mí eso sí me deja mucho que desear, pues, porque se supone que la Facultad de Derecho es parte integrante de ese órgano colegiado. Pero bueno, esperemos que ya se minimicen las cuestiones y que los compañeros que fueron lesionados pues se estén recuperando de manera satisfactoria, ¿verdad? Que no es ganga tampoco, porque no se vale. Pero sí, al final, esa es la vida sancarlista. A veces pasan esas situaciones que no debemos de darle mucho crédito, ¿verdad? Ya ustedes tienen en su poder el laboratorio número 3. Y la pregunta 1 del laboratorio 3, por supuesto que ya todos la saben, y la 2, y la 3, y la 4, porque dice, 1, los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. ¿Qué nombre recibe ese precepto constitucional? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver. Ese no es el derecho de petición. Es el derecho de petición. El derecho de petición que está regulado en el artículo 28 de su Constitución. El artículo 28 de su Constitución. ¿Ya? Luego la 2 dice, en materia administrativa el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de ¿cuántos días?
¿Cuánto? 30 días. De 30 días. Recuérdese que habla de términos, no habla de plazo. El artículo 28 claramente dice: los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y tendrá que resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver la petición y notificar la resolución no podrá exceder de 30 días. Luego la 3. Al vencer el plazo anteriormente indicado, término de 30 días, sin que hubiere pronunciamiento de la autoridad respectiva, surge la figura del silencio administrativo. ¿En qué consiste este? ¿Qué es el silencio administrativo? Ahí me voy a quedar. ¿Qué será el silencio administrativo? Claro que ustedes van a recibir derecho administrativo 1, derecho administrativo 2 y derecho procesal administrativo más adelante, ¿ya? Pero derecho constitucional, como les decía en la primera clase, está íntimamente relacionada con todas las materias de su pensum. Entonces, algo tenemos que hablar del derecho administrativo. Claudia Cifuentes. Buenas noches, licenciado. Bueno, si no mal recuerdo, porque eso como creo que lo aprendí, medio lo explicó el licenciado en Derecho en el semestre pasado, es como cuando alguien interponía un recurso y no recibía respuesta. ¿O estoy mal? No, estás bien, Claudia. ¿Qué es el silencio administrativo? Es la no actuación del órgano. Punto. No nos compliquemos la vida. Eso es. Es la no actuación del órgano. Así. Porque tú presentaste una solicitud, tienen 30 días, término de 30 días para resolverte. Recuerden que en el término son días hábiles. En el plazo cuentan días hábiles e inhábiles. Entonces, en el término no cuentan los días inhábiles, ni los asuetos, ni los feriados, etcétera, ni los permisos. Entonces, el silencio administrativo es la no actuación del órgano. No le dio la gana responderte, punto. Entonces, debo de entender que la respuesta es desfavorable. Entonces, ahí es donde se opera esa figura doctrinaria del silencio administrativo. Pero no me puedo quedar así con los brazos cruzados porque la función de ese órgano es resolver y notificar, pues. Entonces, hay una garantía constitucional que se llama amparo. No hay materia que no sea susceptible de amparo. Entonces, acudo en amparo ante el tribunal competente con la única finalidad de que a esa autoridad que no me ha resuelto dentro del término legal, le fije un término perentorio de 3, 4 o 5 días para resolverme. ¿Cómo me va a resolver? Favorable o desfavorablemente. Eso ya es otro cantar. Eso ya es otro cantar. Pero el amparo en ese caso, como garantía constitucional, lo invoco simple y llanamente para que ese tribunal competente conmine a la autoridad recurrida a que me resuelva lo que le solicité. Favorable o desfavorablemente, a mí no me importa, porque entonces ya agotaré los recursos administrativos que la ley de lo contencioso administrativo contempla. Para eso es que vamos a hablar de otro temita también interesante que se dio el día de hoy, pero antes de eso voy a responderle a Marlon Alexander porque hay una duda. A ver, Marlon. Disculpe, no lo escuché. ¿En qué artículo de la ley de lo contencioso entra la figura del silencio? ¿Mande? ¿En qué artículo de la ley de lo contencioso entra la figura del silencio?
del silencio administrativo. Bueno, es que no, el silencio administrativo no necesariamente está en la ley. Eso es en la doctrina, pero en la ley podés encontrar silencio administrativo en la Constitución Política de la República de Guatemala. Por ejemplo, esto lo vamos a ver más adelante, pero quiero aprovechar esta oportunidad para explicarte. Veamos. Dice, bueno, es que lo que sucede, permítanme un segundito, aquí está. Aquí está. Entonces, dice, por ejemplo, déjame ver aquí, para que entenderlo y que nos explique, nos quede claro. Vamos a irnos al artículo aquí está, ya lo encontré. Veamos el artículo de nuestra Constitución, el artículo 179, primacía legislativa. Estamos hablando de la figura del veto. En el 178 el presidente puede vetar una ley. Pero en el 179, en la primacía legislativa dice, devuelto el decreto al Congreso, la Junta Directiva lo deberá poner en conocimiento del Pleno en la siguiente sesión. Y el Congreso, en un plazo no mayor de 30 días, podrá reconsiderarlo o rechazarlo. Si no fueren aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazare el veto por las 2/3 partes del total de los miembros, el Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido. Viene el presidente. Perdón, licenciado, compañera Belén Barrios, tenés tu micrófono activado, sí. No se escucha, no deja escuchar. Escucha tu bulla, no la del licenciado. Gracias. Belén, puedes apagar tu audio, por favor. Gracias. Muy bien. Viene, esto lo vamos a ver en la clase despacio, pero atendiendo a la duda del compañero. El silencio administrativo es una figura doctrinaria que cuando un órgano del Estado o una entidad descentralizada no resuelve dentro del término de ley, entonces se opera el silencio administrativo. Viene el Congreso. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? Los 3 organismos del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Universidad de San Carlos y el Tribunal Supremo Electoral. Son los únicos que tienen iniciativa de ley. Bueno, viene el Congreso y presenta una iniciativa, como la que está haciendo ahorita la 5006, creo que es la iniciativa 5006, donde un grupo de diputados del Congreso están proponiendo una iniciativa para reformar la ley orgánica la ley orgánica, específicamente el artículo 14 de la ley orgánica del Ministerio Público, para darle flexibilidad a que no necesariamente tiene que haber una condena a la fiscal o al fiscal que esté detentando para que el presidente le pida la renuncia.
Bueno, entonces, en ese caso, se hace las 3 lecturas o una sola si es de urgencia nacional, con el voto favorable de las 2/3 partes, es decir, son 160 diputados, pues con 107 votos se puede en una sola sesión, pero por razones de urgencia, aprobarla. Se aprueba la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público. Y después de haberse aprobado en la tercera, en esa sesión, dentro de los 8 días, se le remite al presidente para que la sancione, la publique y la ponga en vigencia. Punto. Ese es el procedimiento normal. Pero viene el presidente, no está de acuerdo y la veta. Dentro de los 15 días que le da la ley para sancionarla, pasan esos 15 días y el presidente no la veta. Entonces, el Congreso de la República, al darse cuenta que el presidente no hizo uso de su derecho de veto y pasó el tiempo de los 15 días para que o la sancionara o la vetara y no lo hizo, entonces el Congreso puede a su costa ordenar la publicación dentro de los 8 días siguientes. Ahí se operó un silencio administrativo positivo, porque el Congreso de la República, ante la negativa del Ejecutivo de vetar o de sancionar, él asumió la responsabilidad y la publica. Entonces, este es otro caso, exactamente igual, que dice, si el rechace, si no fueran aceptadas las razones del veto y el Congreso rechazar el veto por las 2/3 partes del total de los miembros, el Ejecutivo deberá obligadamente sancionar y promulgar el decreto dentro de los 8 días siguientes de haberlo recibido. Pero ¿y si no lo hace? Le viene guango al presidente, entonces dice, si el Ejecutivo no lo hiciere, la Junta Directiva del Congreso ordenará su publicación en un plazo que no excederá de 3 días para que surta efectos como ley de la República. Aquí se operó un silencio administrativo positivo. ¿Por qué? Porque la facultad que le correspondía al presidente de la República para sancionar ese proyecto de ley y ponerla y publicarla y ponerla en vigencia, él no la sancionó porque no le dio la gana, ni tampoco lo vetó porque no le dio la gana. Entonces viene el Congreso y le ordena que lo publique, pero tampoco le da la gana publicarlo y sancionarlo. Entonces viene el Congreso y lo hace por el Ejecutivo dentro de los 3 días siguientes. Ahí se opera un silencio administrativo positivo. El silencio administrativo negativo es cuando yo acudo a la autoridad administrativa, le solicito, le hago una petición, pero transcurrido el término de 30 días y esa autoridad no me resuelve ni favorable ni desfavorablemente, ni me comunica nada, entonces debo de entender que esa no actuación del órgano, la respuesta de ella al final va a ser desfavorable. Entonces ahí se opera el silencio administrativo negativo. En la ley nunca vas tú a encontrar, en ninguna ley, lo propiamente dicha la palabra silencio administrativo. No, eso lo encuentras en la doctrina. Vas a interpretar el silencio administrativo negativo positivo ya en el momento en que estés ejerciendo tu profesión como abogado y que no te están resolviendo dentro de los términos que la ley. Entonces, sí, no es lo mismo lo judicial que lo administrativo. Ojo, lo judicial tiene sus plazos y sus términos
y esos hay que respetarlos. Pero en lo que es el campo administrativo, sí, para eso tenemos la ley de lo contencioso administrativo, que es la única que va a regular todo el procedimiento administrativo en las instituciones del Estado. Es decir, la ley de lo contencioso administrativo única y exclusivamente va a regular dos recursos: el recurso de revocatoria y el recurso de reposición. Pero insisto, eso ustedes lo van a ampliar cuando lleven su administrativo 1, administrativo 2 y su procesal administrativo. Yo les hago mención porque está la Constitución, la norma constitucional, ligada con todas las materias de su carrera, de todo el pensum, tanto introductorio como profesional. Entonces, por eso es que me animo y los invito a que vayan más allá de. Pero nunca vas a encontrar en ninguna ley que diga profesamente silencio administrativo. No, tú lo tienes que interpretar, ya sea en un sentido negativo, si no te responden dentro del término que señala la ley, y en un sentido positivo, cuando otro órgano del Estado asume la obligación que le corresponde a otro organismo, específicamente entre ejecutivo y legislativo. Decidiré. Licenciado, buenas noches. Una pregunta. ¿El silencio administrativo negativo es únicamente una petición escrita por particulares? No necesariamente. Puede ser entre instituciones. Puede ser entre las mismas instituciones del Estado. Muchas gracias, licenciado. Ya, correcto. Puede ser de un particular hacia a una institución del Estado. Puede ser entre las mismas instituciones o puede ser ante la iniciativa privada también. ¿Ya? O sea, ese silencio administrativo opera en forma genérica ante lo privado. Puede actuar a nivel gubernamental, a nivel de las instituciones descentralizadas del Estado, al nivel de las entidades autónomas. Por ejemplo, me alteraron con la pregunta de Luis, o de no sé quién, me alteraron el orden de mi clase, pero voy a aprovechar este momentito para hablarles de algo que ustedes se dieron cuenta el día de hoy y que da vergüenza. Da vergüenza porque a mí me da tristeza que el presidente de la República tenga un equipo de asesores legales que no sirven para nada, que son inútiles, que probablemente hayan salido de las universidades privadas. No tengo nada en contra de las universidades privadas, pero esa es la explicación que le encuentro a ese bochornoso espectáculo del día de hoy. ¿Y por qué hago tanta alaraca? Pues simple. La semana pasada, públicamente, el presidente invitó a la fiscal general a que asistiera a una sesión de gabinete, una sesión de Consejo de Estado, Consejo de Ministros, perdón, para tratar asuntos de política nacional o de coordinación. Entonces, primero, hoy vamos a comenzar, ojo, hoy vamos a comenzar a hacer nuestras telas de araña. Esas telas de araña van a servir de hoy en adelante en cada clase. Vamos a hacer ciertas anotaciones en nuestras leyes físicas.
porque los estoy preparando de una vez, óigase bien, para sus exámenes técnico profesional, es decir, para su privado, en el área pública. Pero usted le puede decir, pero Lick, si apenas estamos en el tercer semestre, sí, pero es que los semestres se van volando, los semestres se van, y cuando sientan, están en el quinto, y cuando sientan, están en el séptimo, y cuando sientan, ya están cerrando. Pero ya si ustedes tienen su tela de araña, les va a facilitar la vida, el entendimiento y la comprensión cuando un profesor les pregunte sobre X tema. Ustedes se pasan y la Constitución los va a mandar a otra ley y la ley esa les va a mandar a otra. Esa es la tela de araña. Veamos primero, vayámonos al 182 hoy. Todos con su Constitución, 182. Dice el 182, el presidente de la República es el jefe del Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. Eso lo entendemos perfectamente. Ese primer párrafo es el que me interesa que lo subraye, que dice, el presidente de la República actuará siempre con los ministros, en consejo o separadamente con uno o más de ellos. Eso, el pedacito, es lo que me interesa. Del 183 me interesa cuando dice, son funciones del presidente de la República, literal M, coordinar en Consejo de Ministros la política de desarrollo de la nación. Y la literal N, presidir el Consejo de Ministros y ejercer la función de superior jerárquico de los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo. O sea, eso para mí es muy importante que ustedes lo conozcan. Bueno. Solo la consulta, ¿cuál era la primera literal que dijo? De esa? La M y después la N. Muchas gracias. Para servirte. Y luego, con fundamento, el presidente, con fundamento en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, invita a la fiscal general al salón de sesiones de los ministros, al salón donde sesionan los ministros en Consejo de Ministros. Dice el artículo 4 de la Ley Orgánica, coordinación. El presidente de la República podrá invitar al fiscal general para que participe en cualquier junta de gabinete o de los ministros de Estado. En este supuesto, el fiscal general estará obligado a concurrir a la junta con voz pero sin voto. Hasta ahí todo bien. Se presentó, como ustedes ya saben, la fiscal. Y ya cuando iban a comenzar a sesionar, después de saludar a todos, le dice al presidente, señor presidente, discúlpeme, pero yo no puedo, ya te doy la palabra, Carla, yo no puedo participar en esta sesión. ¿Cómo que no? Si usted está invitada y de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica y el 82, 18, discúlpeme, señor presidente, pero eso, equipo de asesores que usted tiene, asesores legales, no sirven para nada, porque ellos no buscaron la ley orgánica del Ejecutivo. Y en el artículo 18, dice gabinetes específicos para fines de coordinación del diseño y gestión de acciones y políticas, así como la discusión y formulación de propuestas que atañen a más de un ministerio a ser presentadas al presidente de la República, podrán funcionar gabinetes específicos creados por acuerdo gubernativo. Estos se integran reunidos en sesión por los ministros y otros funcionarios de alto nivel administrativo, titulares de órganos o representantes de entidades estatales afines al objeto de los asuntos que toca abordar a cada gabinete específico. Entonces le dijo la fiscal, para no incurrir
en ilegalidades, me tengo que retirar a mi despacho porque allá tengo mucho que hacer y no puedo participar acá porque estaría cometiendo una arbitrariedad. Para eso, usted debió haber creado un acuerdo gubernativo para que yo, como jefa del Ministerio Público y Fiscal General, pueda formar un gabinete específico con sus ministros de Estado. Así le dio, chipotazos le dio al presidente la fiscal. Carla Salazar, dime. Carla. Perdón, licenciado, es que se me marcó. Bueno, chipotazos le dio. Él quedó en ridículo, el presidente, y el honorable equipo de asesores legales. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ahí estaban las cámaras de todo el mundo, pues. La gran muchacha, y esos son los asesores del presidente, ¿verdad? Y la otra va de risa y risa. Es más, ella invitó al presidente ahora que vaya a su despacho. Porque el otro mula, como está mal asesorado, no leyeron el artículo 18 de la Ley Orgánica del Ejecutivo. Él debió haber creado un acuerdo gubernativo en donde se le invitaba a formar parte de un gabinete específico de coordinación, lo que no hizo. Y la otra, pues, risa y risa. ¡Qué tristeza! Entonces, ojo, porque es un asunto de actualidad, es un asunto que debemos de manejar nosotros como estudiantes de Derecho Constitucional y estar al tanto de las metidotas de pata que nuestros funcionarios cometen en connivencia con el grupo de asesores, que deben de ser 10, 12, 15, no sé. Pero qué tristeza. Entonces, ojo con ello. Usted tiene la obligación de saber un poquito más, de conocer un poquito más. Ustedes son estudiantes, no hay problema. ¿Ya? Ustedes son estudiantes, no hay problema. Podemos, como estudiantes, equivocarnos, como estudiantes podemos meter las patas, pero ya asesores del presidente. Y la otra va de risa y risa. No, hombre. Entonces, comencemos 2 minutos a hacer nuestra anotación que yo le denomino simple y sencillamente tela de araña. ¿Por qué? Porque en el artículo 182, a un ladito del artículo 182, yo le voy a poner un asterisco a mi Constitución y le voy a poner el asterisco ver art 4 Ley Orgánica MP. Ver artículo 4 Ley Orgánica del Ministerio Público. Esa es una tela de araña. Abajito de esa le pongo otra que diga ver art 18 Ley Orgánica Ejecutivo. Ya sé que me estoy refiriendo a la Ley Orgánica del Ejecutivo. Ya hice mi tela de araña en la Constitución. Entonces, cuando yo estudie mi privado, esto me acuerdo, ya, inmediatamente el cerebro es fantástico. ¿Qué hago en la ley del organismo ejecutivo? Pues en el artículo 18 hago lo mismo. En el artículo 18 hago lo mismo. Ver artículo 4 Ley Orgánica MP. Ver artículo 182M, paréntesis, N, paréntesis, Constitución. Ya ubiqué en la ley orgánica los artículos que están íntimamente relacionados con ese tema.
Y por último, en la ley orgánica del MP, en el artículo 4, pues hago lo mismo en el artículo 4. Lo único que aquí cambio los artículos. Ver artículo 182 MN Constitución, ver artículo 18 Ley Orgánica Ejecutiva. Entonces, de hoy en adelante vamos a ir haciendo nuestra tela de araña. Y cuando ustedes estén estudiando su privado, esta ley le manda a esta ley le manda a la otra, y ustedes se van a facilitar la vida. Háganme caso. Por eso les llamo la atención cuando me sacan el celular y ahí no. Tiene que ser leyes en físico. Dixon Quetzada. Buenas tardes, licenciado. Solo para confirmar. Artículo 8 del Ejecutivo, de la organización. 18. Allí tenés que hacer la anotación en el artículo 18. Ajá. Y le tenés que poner, ver artículo 4 de la Ley Orgánica MP. Del MP también, ok. Y tenés que ponerle el 182, literales M y N de la Constitución. Ok, M y N de la Constitución 182, Orgánica del Ejecutivo 18. No, 4. En el 18 le haces ese. El 18 es la base. De la ley del Ejecutivo, ajá. Y el 4 del MP. 4 del MP y te manda al 182. Okay. A la inversa. En el 4 de la ley orgánica del MP le pones el 182 M y N de la Constitución y el 18 de la ley orgánica de la Constitución y el 18 de la ley orgánica del Ejecutivo. Entonces, y en la Constitución, en el 182 le pones el 4 ley orgánica del MP y el 18 ley orgánica del Ejecutivo. Ah, bueno. Esos son los tres que se entrelazan. Exacto. 18 del Ejecutivo, 4 del MP y 182 de la Constitución, M y N. Literales M y N. Nancy, licenciado, solo con una aclaración, es 183 M y N, del 182. Sí, 183, correcto. 182 y 183, correcto. Ajá. Correcto, pero es decir... El 182 y ponemos 183 M y N. Solo póngale el asterisco, que es la misma llamada. Sí, muchas gracias por eso. Es lo mismo. Solo píntenlo de amarillo y entonces ya ustedes saben que es la misma llamada. Ya lo amarré aquí. Con mi resaltador amarillo ya amarré a los dos. ¿Ya? 182, 183. Pero con uno ya automáticamente te manda al otro. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Estamos? Sí, gracias, licenciado. A ti, gracias. Bueno. Esto, alguien de ustedes, ya que íbamos de salida, me habló del laboratorio 1 de la pregunta 10 y 11. Y yo le dije, mira, lo primero que voy a hablar el lunes es de eso, porque a todos nos interesa. Yo sé que me voy a meter al campo de la materia civil, pero como estamos, el derecho constitucional está íntimamente entrelazado y todo lo que podamos aprender es bienvenido. La pregunta 10 del laboratorio 1 dice lo siguiente. Es deber del Estado garantizarles a los habitantes de la República complete el sentido de la oración. Y le señalo ahí el artículo 2. Entonces dice, es deber del Estado garantizarles a los habitantes de la República la vida, la integridad, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. Eso es lo que tienen que cumplimentar ustedes ahí en la pregunta. Pero la pregunta 11, que es la de cultura general, dice, el anterior artículo, o sea, el artículo 2, es utilizado como el fundamento legal de la personalidad del Estado. ¿Por qué?
puesto que le asigna deberes a este, y solo las personas capaces pueden adquirirlos. Está en íntima relación con el artículo 15 del Decreto Ley 106 del Código Civil. Es cultura general, no es pregunta. Bueno, les aclaro. Aquí tengo mi Código Civil. Y aquí está el artículo 15. Ahí está, el artículo 15. Y en la denominación dice de las personas jurídicas. Eso está mal denominado. ¿Por qué razón? Porque yo soy una persona jurídica individual y todos ustedes son personas jurídicas individuales. Ahora, el Estado, las municipalidades, las entidades autónomas y descentralizadas, bla, 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 son personas jurídicas, morales o colectivas. Son personas jurídicas, morales o colectivas. Entonces el término ahí está mal empleado, de personas jurídicas, porque nosotros también somos personas jurídicas, pero de carácter individual. Mientras que el Estado es una persona jurídica moral, o es una persona jurídica colectiva, que tiene, por supuesto, personalidad. El Código Civil, en su artículo 1, no define lo que es la personalidad. Y por eso les pido disculpas por estarme metiendo en el campo de lo civil, pero quería aclararles eso. El artículo 1 dice, la personalidad inicia con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer, siempre que nace en condiciones, sin embargo, el que está por nacer se le considera nacido para todo lo que favorezca, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Entonces a ustedes les han dicho, acuérdense que nuestro tema es la jerarquía normativa. A ustedes les han dicho, es que según ese artículo 1, tenemos teorías del nacimiento, teorías de la personalidad. La personalidad se inicia, algunos, con el nacimiento. La personalidad se inicia con la viabilidad. La personalidad se inicia con la concepción. La pregunta del millón es, ¿cuál es la que acepta el Estado de Guatemala? La teoría ecléctica. La teoría ecléctica. ¿Alguien está de acuerdo? Sí. Estamos de acuerdo. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ajá. ¿Verdad que no han leído la Constitución? Lauri, ¿qué dice Lauri? Buenas noches. ¿Perdón? Fíjese que, buenas noches, licenciado. ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente. Ok. Yo considero de que no debería ser, a mi criterio, yo considero que la que se debería, pues definir así, o sea, o considerar el inicio de la personalidad, sería la teoría de la concepción. Eso es lo que yo considero, de acuerdo a lo que dice el artículo 3 de la Constitución Política. Es que eso es lo que considero yo. Y también, de hecho, con el artículo 1 del Código Civil, ¿Por qué tienes razón? Porque jerárquicamente la Constitución está por encima del Código Civil. Exactamente, eso pensé yo también. ¿Ya? Jerárquicamente hablando. Y aunque el Código Civil haya sido emitido en un gobierno de facto en el año 1963 y la Constitución haya sido emitida en 1985 y con vigencia en el 86, jerárquicamente hablando, Guatemala, según el artículo 3 de nuestra Constitución, no hay pierde. Dice, derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. Señores,
qué teoría ecléctica ni qué 8 cuartos. Sí hay teoría del nacimiento, sí hay teoría de la viabilidad, sí hay teoría de la concepción y sí hay teoría ecléctica. No lo niego, pero la que prevalece jerárquicamente hablando es la teoría del nacimiento, atendiendo al artículo 3 de nuestra Constitución. Deciré. Licenciado, fíjese de que yo le había planteado la misma pregunta, no me recuerdo cómo se llama el licenciado, pero es auxiliar de la Lita Cheu, preguntándole también y cuál consideraba él, ya que pues la Constitución, por lo que yo entendí, no hablaba del individuo, sino de la persona, perdón, de la personalidad, sino solo de la persona. Entonces él me dijo de que pues a lo que él consideraba era la teoría ecléctica, porque sí, así es como dice él que da inicio en el Código Civil, como dice usted en el artículo 1, pero efectivamente, así como Laura y yo le comentaba también a ella que yo no consideraba que fuera la teoría ecléctica, sino más bien la Constitución, porque es la ley suprema. Entonces, sí, sencillo. Muchas gracias, licenciado. No vamos a hacer señalamientos, a veces pues yo no sé por qué tienen auxiliares, hay prohibición de tener profesores auxiliares. Yo tengo 44 años de estar dando clases y tan solo una vez, que en paz descanse, acaba de fallecer el año pasado, era el decano Cipriano Soto, mi cuate también, y el licenciado Mario Gordillo era su secretario, y me impusieron a una auxiliar que era ya graduada y que está estudiando relaciones internacionales en ciencia política y que estaba trabajando en la Corte de Constitucionalidad. Híjuela, yo dije, híjuela, ahora sí ya me llevó la jodida, ya me pusieron, ya me mueven la cita. Y bueno, bienvenida, ¿va? Porque ni modo. Me va a desarrollar dentro de 15 días este tema. Bueno, no, por respeto, no voy a dar el nombre, pero eso fue muchos años. Yo siempre soy puntual y ese día que a ella le tocaba, pues yo quería llegarla a oír, ¿verdad? Y me senté hasta atrás, esperando que ella llegara. Cuando vi que ya pasaron 5 minutos y 10 minutos y no llegó, pues entonces entré a batear y comencé a trabajar. Al otro día la llamaba, ay, licenciado, discúlpeme, fíjese que venía por el anillo periférico para la universidad, pero pinché llanta, y fíjese que cuando busco no tenía llanta de repuesto, y entonces tuve que llamar a mi papá, y no tenga pena, quede para la próxima semana, por favor, el mismo tema para la próxima, no se preocupe. Bueno, la misma historia, llegué, ni visto ni oído, entro yo he tratado por cierto, lean ese Hábitos Atómicos, ese libro está bonito, de Hábitos Atómicos, en PDF, para que no lo compren, léanlo, es muy bueno. Entonces, di la clase, el martes llegó a la oficina, ay, licenciado, mire, qué pena, qué vergüenza, pero fíjese que no me acordaba que tenía cita con mi dentista. Él me da cita cada 3 meses y no quería faltar y no tenía cómo comunicar. No se preocupe. Pero tal vez yo ya así un poquito enojadito, ¿eh? ¿Sabe qué? El próximo lunes el mismo tema, pero puntual, por favor. Ya así hablando. Bueno, efectivamente llegó. En 2 minutos de los 90, desarrolló el tema. En 2 minutos. Comenzaron aquí, del nerviosismo, las gotas de sudor. ¿Ya? Y a repetirse y hacerse bolas, y a repetir lo mismo y lo mismo, en 2 minutos el tema que yo le había dado. La dejé castigadita como unos 8 minutos. Ya los muchachos comenzaban a molestarla,
echarle chifletas bueno, entonces, pues un aplauso para la licenciada, por favor, y entonces comencé a desarrollar el tema. Me lo llevé en 2 periodos. De repente se dio por despedida y ya nunca más llegó. Ya no llegó, ya no. De vez en cuando la vi en alguna jornada del colegio, y me saludó, y pues igual, sí, yo no le dije nada. Ella misma se marginó porque realmente por cuello, por conecte o por qué, se había ido al curso, pero lamentablemente no es que yo me crea la mamá de los pollitos, pero sí tienen que ser mejor que mi persona para tratar de darles y transmitirles ese conocimiento. Entonces, esa es una anécdota y por eso es que no hay, yo tengo entendido que auxiliares no tienen por qué haber, pero algunos profesores los utilizan por a veces motivos. Ahí no me debo de meter, respeto, y ya será cada profesor el que responda por la actuación de los interinos o de los auxiliares. Pero que la junta directiva nombre profesores auxiliares, yo que soy director de área, sé que no es así. Bueno, sigamos pues. Entonces, ahora sí, entrémosle a la materia. ¿Alguien tenía una duda? Me quedé con esa, por aquí vi a alguien que tenía... Yo, sí, fíjese que con eso de la personalidad, a un licenciado, pues no voy a mencionar su nombre por respeto, le había puesto esta misma pregunta con lo de la teoría ecléctica, porque en su principio pues yo le había comentado de que la teoría de la concepción, porque le dije de que si solo las personas capaces, si solo las personas aptas, o los individuos aptos pueden contraer derechos, ¿cómo es que un no nacido puede tener ya por dado el derecho a la vida si no tiene la personalidad y no la puede ejecutar según esa teoría? Y me dijo de que es que el derecho solo, o sea, el precepto constitucional solo protege su derecho a la vida, no hacía la personalidad, pero me quedé en las no después. Sí. No, la persona, cuando estamos dentro del vientre materno, ese nuevo ser que se está formando ya tiene derechos que el Estado le otorga, no solo el derecho a la vida, tiene derecho, aparte de que se está alimentando internamente, tiene derecho a un nombre, que es un derecho inalienable, tiene derecho a una nacionalidad, tiene derecho a un techo. O sea, son derechos ya que el Estado debe de proporcionar aún estando en el vientre materno. Es más, me voy al aspecto psicológico, porque está comprobado científicamente. Estando dentro del vientre materno, esa personita que está allí decide varias cosas de su vida. Decide cuántos días va a morir, va a vivir. Él decide cuántos días va a vivir. Él decide su riqueza. Él decide su intelectualidad. ¿Ya? Estando dentro del vientre materno. Él decide. Y otras dos más que no recuerdo en este momentito, pero que se deciden estando dentro del vientre materno. Es increíble. ¿Por qué? Porque somos energía. Somos energía. Entonces, mi intención con ustedes es que vayan más allá. No me crean a mí. Ustedes investiguen, vayan, quédense, anoten su duda y luego cuando terminen la clase, pues vayan, investiguen si realmente lo que estamos hablando tiene sustento legal. Porque hablar es fácil, ¿ya? Hablar es fácil, pero hay que tener el sustento legal. Marlon Alexander.
No, le dejé levantar mi mano. Ya, gracias. Bueno, muy bien. Jocelyn Moreno. Sí, exactamente eso nos habían enseñado, ¿verdad, licenciado? Que solo era como lo de arriba, lo que nos iban a enseñar en la universidad, y nosotros tener que ir a buscar, porque realmente uno apunta y se le queda lo que le están diciendo y quizás pueda hacer algo que estén cometiendo un error, ¿verdad, Lick? Y uno lo aprende mal. No somos perfectos, no somos perfectos, no somos perfectos. Ahí es donde nosotros tenemos la responsabilidad de nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros solo damos lineamientos. Y es más, te voy a decepcionar, Jocelyn, o los voy a decepcionar. Lo que trato de, en mi caso, trato de trasladarles es cosas de la vida real. Discutir problemas nacionales o mundiales de la vida real, de cómo acontecen y qué intereses se protegen. Pero cuando ustedes estén allá en la llanura, o cuando comiencen a estudiar efectivamente su examen técnico profesional en cualquiera de las dos áreas de la civil o la pública, la privada y la pública, se van a dar cuenta que todo esto que les damos nosotros es solo un maquillaje que no tiene ninguna relación en la calle. Si más de alguno de ustedes está procurando en estos momentos, sabe de lo que estoy hablando. Nada que ver. Por eso trato de que nuestro derecho constitucional sea funcional, que sea práctico, que esté íntimamente relacionado con las otras materias, porque es la base, así como la teoría del proceso es la base fundamental de sus procesales, pues el derecho constitucional es la base fundamental de todas las demás materias de su pensum. Y si ustedes llevan un buen conocimiento de lo que es el derecho constitucional, se les va a facilitar la vida en las demás materias, porque sabrán cómo ubicar las instituciones. Entonces debemos de estar claros en ello. Y no, recuérdense que los profesores interinos pues están colaborando, están aprendiendo también, y a veces pues deberían de tener, eso sí, la supervisión del titular mínimo, porque en dado caso no están hablando sobre situaciones correctas, legales, pues ahí está el profesor que va a rectificar, que va a corregir, que va a tratar de enmendar la plana, pero no descargar la responsabilidad en el auxiliar y yo, bien, gracias. No, eso sí es una irresponsabilidad del profesor titular. Así es de que, pero eso ya serán los directores, ¿verdad? Bueno, muchachos, no hemos hablado nada del punto de hoy, así es que brevemente vamos a hacer así. 1. Hablando de la jerarquía normativa. Acá está la Constitución como la norma suprema, la norma de mayor alto rango, de mayor alta jerarquía. Luego están las normas ordinarias, luego están las normas reglamentarias, luego están las normas individualizadas. ¿Qué pasa cuando una norma ordinaria, que es emitida por el Congreso de la República, está contradiciendo, está contraviniendo, está tergiversando, está modificando a una norma constitucional? Es inconstitucional, nula ipso iure. Es inconstitucional de pleno derecho, ipso iure. Bueno, muy bien. ¿Cómo en la vida real elaboro ese procedimiento de que esa norma es inconstitucional? Planteando opción de inconstitucionalidad de carácter general de la ley. Planteando la inconstitucionalidad de las leyes de carácter general que está regulado en el artículo 267 de la Constitución. Perfecto, ahí estamos muy bien. Marlon, dime. No sé para responderle. Bueno, entonces te borro de aquí, correcto. Dice el 267, las acciones en contra de leyes
reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante el tribunal o corte de constitucionalidad. Allá nos vamos a ir a la corte de constitucionalidad a través de un memorial a plantear la acción de inconstitucionalidad. Muy bien. Pero sucede lo siguiente. Les voy a poner 4 ejemplos. Aquí está la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Le puedo preguntar a la general, ¿quién creó la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas? El presidente de la República. Por favor, ubíquense. Oigan. ¿Quién creó la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas? El Congreso de la República. El Congreso. Y el Congreso todas las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas van a ser emitidas por el Congreso de la República. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos bien? Sí. ¿Nos quedó claro? Todas las leyes orgánicas son creadas, son emitidas por el Congreso de la República. Bien. Aquí, en la ley orgánica de la Contraloría, tiene su reglamento. ¿Quién emitió el reglamento de la Contraloría General de Cuentas? ¿Quién emitió el reglamento de la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas? El Contralor General. El Ejecutivo. El Ejecutivo a través del Presidente de la República. Ojo, el reglamento dice, acuerdo gubernativo, el Presidente de la República, considerando que la Constitución... No. Bueno, ya sabemos entonces que la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas fue emitida por el Congreso y su reglamento por el Presidente de la República. Muy bien. Vamos con un segundo ejemplo. Aquí tengo la ley orgánica de la ley del presupuesto. Pregunto, ¿quién emitió la ley orgánica del presupuesto? Congreso de la República. El Congreso de la República. Muy bien. El Congreso. ¿Quién emitió el reglamento de la ley orgánica del presupuesto? El Ejecutivo. El presidente. ¿El Ejecutivo o el Presidente de la República? Muy bien, un aplauso para ustedes. Vamos con el tercer ejemplo. Aquí tengo la ley de probidad de funcionarios públicos y empleados públicos. ¿Quién emitió la ley orgánica de probidad? El Congreso de la República. ¿Quién emitió el reglamento de la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos? El Ejecutivo a través del Presidente. Muy bien. Me están saliendo ustedes muy buzos. Un último ejemplo. Y con esto les doy el aplauso. ¿Quién emitió la ley electoral y de partidos políticos? La Asamblea Nacional Constituyente. Muy bien. La Asamblea Nacional Constituyente. Perfecto. Los felicito porque me están prestando atención. Ahora, ¿quién emitió el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos? El Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral. Muy bien. Vean pues. 4 ejemplos. Ahora viene la pregunta chingüengüenchona. Si esos 4 reglamentos de carácter general, porque son reglamentos de carácter general y de observancia obligatoria por todos los habitantes del país. Si cualquiera de esos reglamentos, en uno de sus artículos, contraviene a la ley orgánica que la creó,
La ley orgánica de la Contraloría, la ley de probidad, la ley de etcétera, etcétera. ¿Qué procede a hacer? Plantear la inconstitucionalidad. Plantear la inconstitucionalidad de carácter general ante la Corte de Constitucionalidad. Muy bien. Hasta ahí, un aplauso. Plantear, porque son reglamentos de carácter general. Y si fuesen acuerdos gubernativos de carácter general, también vamos a plantear la inconstitucionalidad de carácter general ante la Corte. Pero hay reglamentos en la iniciativa privada. Cualquier empresa, cualquier institución que tenga más de 8 empleados tiene la obligación de elaborar su reglamento interior de trabajo. Y resulta que el Código de Trabajo, que es una ley ordinaria, fue creada por el Congreso de la República. Y el Código de Trabajo y la Constitución Política de Guatemala establecen que la jornada ordinaria de trabajo diurno es de 8 horas. Ahí ustedes ya la han leído y entonces cabalmente si nos vamos a los derechos mínimos sociales de la legislación, entonces artículo 102 de la Constitución dice, artículo 102 en uno de sus párrafos, dice, la jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno, no, vamos a la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de 8 horas diarias de trabajo ni de 44 horas a la semana, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago del salario. Bueno, eso lo dice la Constitución en el literal G del artículo 102. Y como las normas ordinarias desarrollan, las normas constitucionales del Código de Trabajo dice lo mismo. Pero en una empresa X resulta que al elaborar su reglamento, dispusieron que la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de 9 horas diarias. Es decir, le incrementaron 1 hora más. Eso contraviene a la Constitución y eso contraviene a el Código de Trabajo, a esa ley ordinaria. ¿Qué tenemos que hacer con ese reglamento? Khalil Antillón. Hola, licenciado. Pues yo quisiera saber acerca de ese punto porque, bueno, la empresa dice que no puede exceder 9 horas de trabajo diario. 8. No, la empresa dice, sí, en el reglamento estipularon 9 horas. Exacto. Pero entonces, ellos pueden usar su reglamento, pero tienen que pagar la hora extra, ¿no? Pero no la tiene como hora extra. Y tú eres empleada de esa empresa, tú eres empleado de esa empresa. ¿Qué haces cuando te das cuenta de esa arbitrariedad, de esa ilegalidad? ¿Qué haces? Pues si yo me doy cuenta que no me van a pagar por hora extra, pues los denuncio ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Sí. ¿Cuál sería la salida? A ver, Marlon, ¿cuál sería la salida en ese caso? Plantear siempre la inconstitucionalidad, pero en este caso, en caso concreto. Ahí no, como no es un reglamento de carácter general, no aplicamos la inconstitucionalidad. La nulidad. Casi, Diego, casi no es eso. Lo que hacemos es impugnar el reglamento por la vía administrativa. Impugnamos el reglamento por la vía administrativa. Y para eso, ¿qué tenemos? Esto. Para eso tenemos esto. La ley de lo contencioso administrativo. ¿Se dan cuenta lo importante que tengan sus leyes en físico?
por favor, nada de leyes en teléfono. Nada de leyes en teléfono. Porque necesito hacer anotaciones de esas telas de araña. Entonces, ¿qué hago? Impugno el reglamento por la vía administrativa. ¿Y qué me dice? Ahorita te doy la palabra a Marlon y Yaneli. ¿Y qué me dice la ley de lo contencioso administrativo? Que solo 2 recursos hay administrativamente: la revocatoria y la reposición. La revocatoria y la reposición. Claro, cada entidad autónoma maneja otros recursos administrativos específicos para su institución, pero generalmente hablando, la ley de lo contencioso administrativo es para aplicarlo en casos concretos de la administración pública. Marlon, por favor. Preguntarle, Iván, en qué artículo se encuentra esas impugnaciones. ¿Impugnación o cuál sería el recurso a por eso, tú lo impugnas inicialmente vas a interponer la revocatoria ante el mismo órgano que creó ese reglamento. Ante el mismo órgano que creó ese reglamento, impugnas por la vía administrativa a través de la revocatoria el reglamento. Y si esa autoridad te lo confirme y dice, no, señor, usted está equivocado, y yo confirmo que entonces te vas al inmediato superior y entonces ahí acudes a interponer ya no la revocatoria, sino la reposición. Y él tendrá, la autoridad superior puede revocar lo resuelto por el órgano inmediato inferior. Eso es en la administración. Nancy Yanelli. Licenciado, perdón, es que fíjese que creo, bueno, no sé si soy solo yo, es que usted nos dice, aquí en esto nos explica, ¿ve? Pero creo que no está presentando pantalla, entonces por eso creo que todos nos perdimos ahí en esa parte, porque usted nos está enseñando un artículo de alguna ley, pero nosotros no lo estamos viendo. No, también lo estoy. No, bien se ve, veo la ley de la administrativo, sí se ve. La ley de lo contencioso administrativo. Sí se mira. Sí se ve, Sí se ve. Sí, soy solo yo. No, yo tampoco lo veo. Yo tampoco lo veo. Por eso. Yo tampoco. Sí se ve, Está presentando aquí en físico, Silvia, pantalla, ¿no? Sí se ve físicamente pantalla. O sea, es que ellos se refieren de que una pantalla y no es el libro que está presentando el licenciado. Solo está el libro presenta, pero no es donde está el artículo. O sea, el artículo se las estoy mostrando. Tiene la cámara encendida. Sí la tiene encendida. Pero se las menciono. Sí, la tiene encendida. No me aparece. Bueno, sí, perdone, creo que es porque... Está mal de hablar muchas personas, porque no solo una persona habla. Entonces a mí sí no me aparece. Es que lo que pasa es que esto lo muevo, ¿ya? La ley la tengo yo en físico. Y lo único que lo hago es acercarlo a la cámara para que usted lo lea. Perdone, creo, licenciado, que mire, pues yo tengo Claro y creo que Claro desde la semana pasada está fallando y a mí me aparece que tiene su cámara apagada, entonces debe de ser por eso, disculpe, soy yo. No hay problema, no te preocupes, pero yo estoy para servirles, ¿verdad? Yo estoy para servirles y no hay problema porque esto lo vamos a reforzar en la clase. A mí lo que me interesa es que comprendan, que me entiendan lo que les estoy hablando, ¿ya? Si no los estoy haciendo un chirmol, no los estoy confundiendo, sino les estoy aclarando el tema que estamos trabajando. No, sí, se entiende bastante bien, pero yo no miraba, entonces ahí me perdí un ratito. No hay problema, no te preocupes, ¿ya? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Me voy a quedar acá porque así descanso unos 15 minutos, 10 minutos. ¿Hay dudas, preguntas? ¿No? Parte todo claro, Lick. Todo bien, Lick. Gracias. Buenas noches. El viernes. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Un abrazo para todos. Nos vemos el próximo viernes si Dios nos presta la vida.
Primeramente Dios, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches. Feliz noche.